Libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 27 al versículo 29. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tome asiento, hermanos. Quiero leer este mismo hecho, este mismo acontecimiento, que también está registrado en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Quiero que escuche. Ahí dice, por ejemplo, en Marcos 9:2 al verso número 3, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En Mateo, el mismo hecho registra, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la oración en la vida de Jesús, ¿verdad? Hemos estado desarrollando esos temas. Estamos viendo cómo el Señor tenía esa prioridad en su diario vivir de pasar tiempo con su Padre a través de la oración. Para Él la oración no era algo secundario, sino algo que era una prioridad. Era lo primero que Él hacía también. Y estamos viendo cada momento donde la Biblia registra, más que todo en los evangelios, cuando Él es visto por sus discípulos, seguramente, por eso que ellos lo registraron ahí, la forma, los lugares y el tiempo que Él pasaba en oración. Y en ese pasaje que hemos leído, nos habla un momento o un tiempo antes, poco tiempo antes de que Él sea capturado y sea, hermano, crucificado. Y el Señor va a mostrarle a sus discípulos, a 3 de ellos, la manifestación del reino de Dios en la vida del Señor Jesucristo. El poder, la gloria que iba a manifestarse a través del Señor en ese día en que el Señor había determinado revelar esto a estos 3 discípulos. Pero el enfoque principal ahí es que nosotros tenemos que ver a Jesucristo como hombre orando a su Padre. Y lo primero que vemos ahí, dice ahí que y subió al monte, ¿a qué? A orar. Diga conmigo: subió al monte a orar. Es lo primero que tenemos que fijarnos en esa frase, en esa expresión, porque esa expresión nos hace ver la determinación que el Señor tenía respecto a la oración. Él tenía esa determinación y esa disposición permanente respecto a la oración, porque dice que subió al monte a orar. Su mentalidad, su propósito siempre estaba en dedicar tiempo a la oración. Me hace recordar cuando Daniel fue llevado a Babilonia. Dice en el primer capítulo de Daniel que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él quería vivir consagrado a Dios en medio del imperio babilónico. En la misma capital del imperio babilónico, Daniel propuso en su corazón, determinó en su corazón vivir apartado de las costumbres, de las contaminaciones de Babilonia. Gloria al Señor. O sea,
estamos viendo un ejemplo de determinación, y creo que cuando la Biblia registra de que Jesús subió al monte a orar, está diciendo que en la mente, en el corazón del Señor, siempre tenía esa determinación. ¿Para qué? Para no hacer la oración de repente algo secundario, algo si me sobra tiempo, o no, él estaba determinado ¿a qué? A orar. Por eso dice que subió al monte. No subió al monte para descansar, no subió al monte para mirar el paisaje, a ver cómo está Jerusalén por las noches. No, él subió al monte ¿a qué? A orar. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Porque cuando un cristiano, un hijo de Dios que está siguiendo las pisadas del Maestro, tiene también que aprender a proponerse en su corazón, a disponerse en su corazón, a mantener una vida continua de oración. Cuando hay una determinación y una disposición en nuestro corazón, no hay nada, no hay nadie que pueda distraernos de la decisión que hemos tomado en nuestro corazón. Si usted se determina, por ejemplo, hoy dice, no, yo tengo que sacar tiempo para orar. Yo tengo que hacer lo que Jesús hacía de la oración, una prioridad. Lo primero que él hacía, levantarse siendo muy oscuro, dice que él salía a lugares desiertos y ahí oraba. Y a veces cansado después de ministrar a la gente, aún en las noches, iba a un lugar desierto y ahí oraba. Y aquí nos dice que él subió al monte ¿a qué? Subió al monte a orar. Es decir, que él estaba determinado. A pesar de la rutina del día que había llevado, él estaba determinado ¿a qué? A orar. Porque cuando uno se determina, cuando uno se dispone en el corazón, no hay desánimo que pueda detenernos. No hay sueño, no hay cansancio, no hay circunstancias que puedan, hermanos, detenernos en lo que nosotros propongamos en nuestro corazón de buscar a Dios a través de la oración. Ni a nuestra carne le vamos a obedecer, ni siquiera los ataques del diablo nos van a poder detener cuando un hombre o una mujer se propone, se dispone a orar, a buscar a su Dios a través de la oración. Amén. Necesitamos, hermanos, en nuestro corazón determinarnos. Gloria a Jesús. Da un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Necesitamos eso. Ser determinados, hermanos, en todo lo que hagamos y que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, yo determino no faltar a la casa de Dios. Yo determino todos los días meditar en la palabra de Dios. Y yo determino todos los días buscar a Dios en oración. A pesar de mi cansancio, a pesar de mi desánimo, a pesar de que mi carne no quiere orar, a pesar de repente de los ataques del enemigo, a pesar de las circunstancias que me rodean que son contrarias a lo que yo anhelo y deseo, pero yo si me he determinado a orar, yo voy a hacerlo porque mi corazón me he dispuesto para buscar a mi Dios. Nada de estas cosas va a detener a un hombre o una mujer que se determina a buscar a Dios a través de la oración. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces, otra cosa que vemos aquí dice que entre tanto que oraba, diga conmigo, entre tanto que oraba. Es decir, a la medida que él pasaba el tiempo, ¿no? En ese momento está hablando, de repente los minutos, de repente la hora, no dice cuánto tiempo, cuántas horas, pero Jesús no acostumbraba a orar 5 minutos como tal vez algunos de nosotros lo hacemos. Yo creo que Jesús no acostumbraba a orar ni 15 ni 20 minutos. Él por lo menos pasaba horas, hermano, orando a su Padre. Pero dice que entre tanto que oraba, gloria al Señor. Me gusta esa expresión porque habla de un presente continuo. Habla de que Él está en oración, y mientras que Él estaba orando, algo va a pasar en ese momento. Eso nos habla, hermano, del efecto que produce la oración en nosotros. Amén. Amén. Dice que nuestra transformación se produce a la medida que nosotros nos exponemos a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Amén, hermano. Entre tanto que oraba, dice que Él comenzó a transfigurarse. Esa palabra transfigurar significa comenzó a transformarse. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces,
Eso también nos abre y nos muestra que si nosotros queremos ser transformados a la imagen del Señor, si queremos ser perfeccionados, hablando espiritualmente, no somos perfectos, por eso venimos a la iglesia, por eso buscamos a Dios, porque en Dios nos vamos a ir perfeccionando. Amén. Y cuando hablamos de perfección no quiere decir que nunca vamos a pecar, sino la palabra perfección significa alcanzar una madurez espiritual, un nivel de gloria a la medida y a la estatura de Jesucristo. Amén. Entonces nuestra transformación, hermano, se va a producir a la medida que nosotros pasamos tiempo ¿en qué? En oración. Porque cuando nosotros pasamos tiempo en oración, estamos pasando tiempos expuestos a la presencia de Dios, expuestos a la gloria de Dios. ¿Cómo podemos pretender que el Señor transforme nuestro carácter, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestro corazón si no pasamos tiempo en oración? Necesitamos, hermano, entender que nuestra transformación va a suceder a la medida que nosotros oramos. Por eso cuando Lucas registra ese hecho, dice, en cuanto él estaba orando, dice ahí, ¿ves? Y entre tanto que oraba, o sea, mientras que él estaba orando, algo Lucas vio que en el cuerpo y en el rostro del Señor comenzó a suceder, y eso se llama, hermano, una transformación. Gloria al nombre del Señor. O una transfiguración. Él comenzó a tomar otra forma, comenzó a tomar el cuerpo, hermano, glorificado, un cuerpo lleno de gloria, de resplandor, de luz, que dice Mateo, lo dice así, que es como una luz. Marco dice que su ropa se puso blanco, tan blanco que ningún lavador en la tierra puede lavarlo de esa manera. Usted se imagina, hermano, que suceda eso una noche, usted estaba orando y de repente su cuerpo comienza a resplandecer. Eso es algo sobrenatural, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero eso sucedió en el cuerpo del Señor. Y lo mismo puede pasar en otros, de repente no físicamente, no visiblemente, pero en nuestro interior, hermano, es donde ahí Dios hace nuestra transformación. Estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, nuestra transformación depende de cuánto tiempo pasemos expuestos a la presencia de Dios a través de la oración. Dice que entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. De repente su rostro se hizo otro. Eso me hace recordar cuando Moisés en el Antiguo Testamento dice en Éxodo capítulo 34, versos 29 y 30, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, dice, que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. No antes, sino después de haber pasado tiempo en la presencia de Dios a través de la oración. Porque dice ahí, después de que hubo hablado con Dios. ¿Y qué cosa es orar? Orar es hablar con Dios. Y el rostro de Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía. Yo imagino así como uno de estos focos que tenemos aquí. Así estaba el rostro de Moisés. Y dice que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, la gloria de Dios se había impregnado en la carne de Moisés. Había estado 40 días y 40 noches en la misma presencia de Dios, hablando con Dios. Y la gloria de Dios se le pegó a su cuerpo de tal manera que su rostro, que era tal vez lo único que podían ver porque su cuerpo estaba cubierto por sus vestidos, pero su rostro resplandecía, hermano, como una luz poderosa, que ellos tuvieron miedo de acercarse a él. Gloria al nombre del Señor. Lo mismo sucedió cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir, cuando el concilio ahí de los fariseos, de los escribas, lo mataron a él a pedradas. Dice ahí en Hechos 6:15
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria al nombre del Señor. Vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Y en el verso 8 del mismo capítulo 6 describe cómo era este discípulo del Señor. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiere decir que era un hombre lleno de gracia y lleno de poder. ¿Por qué una persona puede tener gracia y poder? Porque para que expuesto a la presencia de Dios. Esteban era un hombre de oración, gloria al Señor. Y cuando sus enemigos lo estaban matando, lo estaban apedreando, dice que el rostro de Esteban resplandeció como el rostro de un ángel. Gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora, Pablo nos dice a nosotros, a través de su carta a los Corintios, en 2 de Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados. Pero dice, nosotros mirando a cara descubierta. Eso hace referencia a la experiencia que Moisés tenía en el desierto, ahí en el monte Sinaí. ¿Se acuerda que dijimos que su rostro resplandecía? Porque en un pasaje de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Éxodo 33:11, dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Amén, hermanos. Eso habla de una comunión íntima y profunda que Moisés tenía. Y esa comunión íntima hacía que, hermano, la gloria de Dios se le pegara a él. Ahora, nosotros tenemos mayores promesas en el nuevo pacto que Dios ha hecho. Es que nosotros estamos siendo también transformados, como teniendo una cara descubierta. No tenemos o no usamos un velo como Moisés se ponía un velo para que los hijos de Israel no se asusten, porque ya no querían acercarse a Moisés. Entonces Moisés se cubría con un velo su rostro. Pero aquí Pablo dice que nosotros, mirando a cara descubierta, ¿a quién miramos? Miramos al Señor en el Espíritu. No está hablando físicamente, porque Dios es Espíritu. Cada vez que tú oras, cada vez que tú te expones a la presencia de Dios a través de la oración, tú estás mirándolo cara a cara al Señor. Y esa experiencia en tu interior va a producir ¿qué cosa? Una transformación espiritual. Vas a parecerte cada día, cada hermano momento que pases con el Señor. A la medida que más tiempo pases, más te vas a parecer a Jesucristo en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su conducta. Vamos a ser transformados, hermano. Aunque nuestro cuerpo, nuestra cara no van a resplandecer tal vez, pero eso va a suceder cuando seamos glorificados. Cuando Pablo habla en los Corintios, por ejemplo, acerca de la resurrección, dice que algunos van a tener una gloria mayor y otros una gloria menor. Parece que lo que yo entiendo es que es como los voltios de los focos. Algunos focos hay de 100, de 50, de 25, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna vez los focos de 100 cómo alumbra? Alumbra más fuerte. Los focos de 50 medio y los 25 muy poco, ¿verdad? Es tenue la luz. Entonces yo creo que en la iglesia también hay creyentes que están resplandeciendo en el Espíritu. Estoy hablando en un foco de 100. Son potentes porque paran en la presencia de Dios. Son luz, hermano. Pero hay otros de 50 porque ahí a medio tiempo paran con el Señor en la oración. Y otros a 25 porque de vez en cuando oran o cuando tienen problemas nada más. Pero quienes viven expuestos a la presencia de Dios, mirando cara a cara, descubierta, como dice, como a un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que oramos, entramos a la gloria de Dios. Y cada vez que continuamos orando, vamos de gloria en gloria y somos transformados a través de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesucristo, hermano? Así que la oración, mis amados hermanos, no lo veamos solamente como un ritual, como algo que aburrido, porque a veces nuestra carne le aburre la oración. Hay que ser sinceros. Esa carne prefiere pasar 2 horas viendo televisión y 5 minutos en oración. ¿Sí o no? ¿Qué dice esta hermanita? Así es, ¿verdad? Sí. ¿Es así, hermanos? ¿O no?
Todos nomás reconocen, los demás ya están en la gloria seguramente. Pero a veces nos pasa a todos, hermano. Aún a los pastores nos pasa eso. Que esa carne no quiere orar, prefiere estar haciendo otra cosa menos en oración. Porque sabe que a la medida que nos exponemos a la gloria de Dios, menos carne vamos a tener y más del Espíritu vamos a tener en nosotros. Así que tenemos que hacer como el Señor, que a la medida que Él oraba, a la medida que Él pasaba tiempo en oración, todo su ser comenzó a transformarse. Y si queremos nosotros ser transformados, ir de gloria en gloria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar tiempo en oración. Es por eso que vemos cristianos que todavía, a pesar que tienen muchos años en la iglesia, todavía son como niños, andan en contiendas, en pleitos, en resentimiento, por cualquier cosa se molestan, se enojan, se resienten. Esas cosas ya son para niños, pero los que ya tenemos años, hermano, debemos entender que nuestra transformación se debe a la medida que nosotros pasamos tiempos en el Señor, en oración. Ya no hay lugar para el resentimiento. Podemos ser tentados a resentirnos, claro que sí, pero ya no cedemos fácilmente. Ya hemos entendido, hermano, porque ya Cristo está en nosotros con mayor gloria y nos ayuda a no guardar resentimiento, tener contiendas, pleitos, celos, etcétera, etcétera. A su nombre, hermano. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora dice que a la medida que Él estaba orando, su rostro comenzó a resplandecer y su vestido, dice, blanco y resplandeciente. Su ropa también fue afectada por la gloria de Dios. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? Ahora, el vestido o la vestimenta tiene un significado espiritual para nosotros, porque el vestido representa o es un indicador de lo que nosotros somos. Nuestra forma de vestir va a expresar o va a comunicar lo que somos, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesús, hermano? Es por eso que la Biblia nos habla que tenemos que vestirnos, por ejemplo, como escogidos de Dios. Eso habla de una vestidura. En Romanos, por ejemplo, 13, dice el verso 13 y 14: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria, lascivias, no en contiendas y envidia, sino, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Es decir, que nuestra manera de ser, nuestra conducta debe ser como la conducta del Señor. Ya no debemos andar en las cosas de este mundo. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, no quiere decir esto que cuando vamos a orar nuestra ropa también se va a transformar y va a comenzar a iluminar como el cuerpo de Cristo. Esa manifestación de la gloria del Señor, aquel momento que se mostró a sus discípulos, es un prototipo, un modelo, una forma en que en nosotros va a pasar, pero en nuestro interior. Amén, hermano. Eso va a suceder en nuestro interior. Esa transformación va a ser en nuestro interior. Y cuando nuestro interior sea transformado y sea vestido, por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En Lucas también le dice al final, habla de una vestidura que el Señor nos va a dar, pero es una vestidura espiritual para que nosotros andemos y nosotros manifestemos las virtudes del Señor. Amén, hermano. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros tener vestiduras blancas y resplandecientes? Como dice la Biblia, que la iglesia del Señor es una iglesia que se va a vestir de lino fino. Eso habla de las obras justas de los santos. Es decir, que nuestra conducta, nuestra forma de proceder, ¿cómo vamos a poder hacer que nuestros vestidos espirituales resplandezcan, hermano? ¿A través de qué? De la oración. Entonces, necesitamos comprender, hermano mío, que si queremos ser transformados, no hay otra manera, sino a través de la
oración. ¿Quieres derrotar ese mal carácter? ¿Quieres que ese mal carácter se muera? Pues tienes que pasar más tiempo en la presencia de Dios a través de la oración. ¿Quieres que esa forma de hablar tan vulgar, tan imprudente, tan grotesca, que cuando hablas en vez de animar desanimas, en vez de levantar haces caer? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pasar tiempo con el Señor. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Hay muchas cosas en nosotros que necesitamos despojarnos y necesitamos a la vez vestirnos del nuevo hombre. Solamente lo podemos hacer cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios a través de la oración. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La madurez de un cristiano, el crecimiento espiritual de un cristiano no depende de los años que tenga asistiendo a una iglesia evangélica. Eso le voy a decir de claro ya. Porque puedes tener 50, 60, 70, 100 años en la iglesia y todavía actuar como un niño, como dice Pablo a los Corintios. Todavía son niños. Yo quiero darle alimento sólido, yo quiero darle viandas, pero todavía soy niño, así que le voy a dar todavía lechecita. Y es por eso que hay cristianos que todavía tienen el carácter del viejo hombre dentro de ellos. Amén. Mientras que otro de repente no tiene tantos años en el evangelio, pero vive en la presencia de Dios. Pasa tiempo en oración y va a comenzar a experimentar una transformación en su interior. Y de repente ese nuevo que vino, de repente Dios ya lo está levantando, Dios lo está usando ya. ¿Por qué? Porque pasó tiempo en la presencia de Dios. Y a la medida que pasa uno tiempo, uno es transformado. Y a la medida que uno es transformado, uno se parece más a Cristo. Y entonces Dios nos confía mayores responsabilidades, mayores privilegios, mayores bendiciones. Porque Dios nos va a confiar, hermano, sus riquezas espirituales a niños espirituales. Necesitamos hombres y mujeres transformados por la presencia de Dios. Pero eso no va a suceder a menos que nosotros pasemos tiempo en oración. Ves que la oración no solamente es parte de una reunión que tenemos aquí. La oración es un diario, vivir una práctica continua, hermano. Es allá a los ojos, no de tu pastor, no a los ojos de alguien que te esté mirando que eres un hombre de oración, sino es una cosa entre usted y Dios. Amén. Ahí es donde Dios, en lo secreto, Dios va a transformarte a la imagen de Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otra forma de ser transformados, sino es a través de la presencia de Dios, a través de la gloria del Señor. Y Jesús, en este pasaje, cuando le dice a sus discípulos, ustedes no van a gustar la muerte, o sea, no van a experimentar la muerte o no van a morir sin antes haber visto la manifestación de la gloria de Dios. Y pasados unos días, tomó a esos discípulos, los llevó al monte y dice que él estaba orando. Y mientras él estaba orando, todo su cuerpo comenzó a resplandecer como una luz, hermano. Y apareció Moisés y Elías, dice en ese mismo pasaje, resplandeciente su cuerpo de Moisés y Elías en gloria también. Lo cierto es que este pasaje o este hecho que Lucas, Mateo y Marcos registran, para nosotros, hermanos, es algo espiritual. Lo que va a suceder, la transformación en nuestro interior, es algo espiritual lo que el Señor está haciendo. A la medida que nosotros pasamos tiempo en ¿qué? En oración. Así que vale la pena orar, hermanos. Vale la pena orar, gloria al Señor. Ahí es donde somos transformados de gloria en gloria. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Que nada nos detenga. Que así como el Señor dice que subió al monte a orar, estaba determinado, Él estaba decidido. Nada ni nadie podía interrumpir eso. Lo mismo Dios espera que usted y yo seamos determinados y podamos decir, no, yo tengo que orar, aunque esté cansado, aunque esté desanimado. Gloria a Jesús. Yo tengo que orar, yo tengo que buscar a Dios, aunque estoy en pruebas, estoy en lucha, estoy siendo tentado, tengo problemas.
con más razón debemos de ¿qué? Debemos de orar, porque es ahí donde somos transformados. Es ahí donde somos, hermanos, perfeccionados. Es ahí donde la gloria de Dios se va a pegar a nosotros y vamos a ser semejantes a Jesucristo. Y entonces nuestra manera de ser va a cambiar. Nuestro carácter va a cambiar. Nuestra forma de hablar va a cambiar. Nuestra forma de pensar va a cambiar, porque tendremos la mente del Señor, las palabras del Señor en nuestra boca. Seremos diferentes a la medida que pasemos tiempo en oración. No hay otra forma de ser transformados. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor.